Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a esta práctica que vamos a hacer el día de hoy de lectura crítica. Más que una clase, vamos a hacer una práctica. En este caso vamos a abordar un texto filosófico. Primero vamos a leerlo, vamos a identificar su estructura y luego abordaremos un par de preguntas. Vamos a iniciar con la lectura del texto. En algunos fragmentos he cambiado el estilo de la letra y el color para que se nos facilite identificar los aspectos que quiero resaltar allí. Entonces iniciemos con la lectura. Dice: nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esta sería la tesis o la idea principal de este texto, ¿sí? El decir que nadie es justo por su propia voluntad, sino porque no tiene el poder de ser injusto, de cometer injusticias. De aquí en adelante veremos razones o elementos que van a validar esa premisa, esa tesis inicial. Dice así: esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Al decir que nos vamos a imaginar las cosas del siguiente modo, lo que nos dice es que nos va a plantear una hipótesis. Vamos a ver qué hipótesis nos plantea. Dice: demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a continuación sigámoslos para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Giges, el antepasado del Lidio. O vamos a analizar este primer párrafo. La idea central nos dice que nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene poder. No tiene poder de cometer injusticias. Luego nos plantea una hipótesis, ¿sí? Aquí nos plantea una hipótesis, donde dice que nos imaginemos a dos hombres, ¿sí? Al que le vamos a dar el mismo poder, tanto a uno justo como a uno injusto. Y luego dice que lo vamos a sorprender, ¿sí? Esto es una hipótesis. Porque el justo va a tomar el mismo camino que el injusto, siguiendo sus intereses, ¿sí? Lo que toda criatura persigue, ¿por qué? Por naturaleza. Esto para validar la idea de que nadie es justo por su voluntad, sino porque no tiene la oportunidad, digámoslo así, o el poder de cometer injusticia sin llegar a ser castigado. ¿Listo? Aquí nos plantean adelante un ejemplo, ¿sí? O algo que va a validar esta hipótesis, esta primera hipótesis que nos presenta aquí, donde dice: vamos a imaginarnos que le vamos a dar tanto al justo como al injusto el mismo poder. Bueno, pues aquí nos trae un mito en el que va a validar o va a sustentar esta hipótesis que plantea. Básicamente, pues es la historia de Giges. En resumidas cuentas, es un pastor que servía al rey de Lidia, ¿sí? Que bueno, aquí pues no vamos a adentrar mucho en el texto, pero básicamente lo que sucede es que Giges obtiene un anillo, ¿sí? Bueno, y ustedes pueden igual ir haciendo la lectura. Obtiene un anillo, el cual cuando gira hacia la izquierda o hacia la derecha, no recuerdo bien, la cuestión es que se hace invisible. Cuando lo gira en sentido contrario, vuelve a ser visible. ¿Qué pasa? Giges pues era un pastor, era una persona justa, una persona seria pues. Pero al ver ese poder que tuvo de hacerse invisible, pues ¿qué hizo? Entró al castillo del rey, se conquistó a la reina y con la ayuda de la reina destronó al rey para él ser en adelante ahora el rey de ese castillo pues. Es decir, Giges tuvo esa oportunidad de la que habla en el primer párrafo, de que no se tiene esa oportunidad. Giges la tuvo y ¿qué hizo? Pues tomó por la injusticia, pues tomó su propio bien, actuó pensando en su propio bien, dadas las circunstancias de que nadie lo iba a ver, ¿sí? Entonces vamos a seguir después de este ejemplo del pastor Giges. Nos dice el texto: por consiguiente, si hubiese dos anillos como el de Giges y se le diera, vamos acá,
y se le diera a un hombre justo y otro a uno injusto, ninguno perseveraría en la justicia, ni soportaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente, ojo, impunemente, es decir, pues que nada le va a pasar, de lo que quisiera del mercado, como al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera, y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros, según su qué, según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un Dios entre los hombres. ¿Listo? Si tuviésemos dos anillos y los llevásemos al primer ejemplo, la primera hipótesis de tener un hombre justo o uno injusto, dice que ninguno de los dos hombres soportaría el no hacer estas cosas en beneficio propio, en beneficio individual. Concluye el texto de la siguiente manera, vamos aquí en el último párrafo. En esto, el hombre justo no haría nada diferente del injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino, e incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo si no es forzado a hacerlo. Nadie es justo si no es forzado a hacerlo. ¿Qué nos forza a ser justos? Pues las prohibiciones, las reglas, las normas. ¿Listo? Por no considerarse a la justicia como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. ¿Listo? Y a modo de conclusión, acá resaltado en rojo, dice: en efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría. ¿Sí? En resumidas cuentas, el texto defiende una postura, una tesis, una premisa inicial en la que dice que nadie es justo por voluntad, nadie, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias, no tiene ese anillo que sí tuvo Giges, que le permitía ser invisible y cometer las fechorías que él quisiera sin llegar a ser aprendido, llegar a ser sorprendido, capturado. Que plantea, según el autor, que si le diéramos los mismos poderes a un hombre justo que a un injusto, veríamos cómo el supuestamente justo tomaría los mismos caminos que el injusto. ¿Por qué? Porque ahora sí tiene poder. Entonces esa benevolencia no es naturaleza, no es natural del hombre justo, sino es falta de oportunidades, falta de poder. ¿Listo? ¿Cómo la valida? Bueno, primero con una hipótesis que plantea acá, luego con un mito, una pequeña historia que va a revalidar esa hipótesis, ¿sí? Y finalmente con una conclusión. Vamos entonces ahora sí a abordar la pregunta. Vamos a abordar la pregunta número 1 en este caso. ¿Qué nos dice la pregunta número 1? Dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones, estamos acá, cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? Ojo que es muy importante leer muy bien las preguntas, porque dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice? Esta palabra es muy importante. Una palabra nos puede hacer equivocar o nos puede hacer acertar una pregunta con lo importante que es ello. Tendríamos que, ¿cuál es el paso a seguir? Leer las opciones y ver cuál de estas no tiene nada que ver con todo lo que leímos en el texto, porque eso es lo que nos está pidiendo la pregunta. Ojo, señores y señoras, muchachos y muchachas, ante todo leer muy bien la pregunta e entender qué es lo que nos está solicitando y empezar a analizar las opciones. Vamos a ver la opción A. La que nos parezca que no tiene nada que ver con la pregunta la vamos a ir tachando, y la que no, pues la vamos a ir dejando así para analizarla más adelante. Opción A dice: algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder, ojo, palabra clave, poder, a pesar de poder actuar de manera injusta. ¿Qué nos dice el texto? Que no actuamos de manera injusta. ¿Por qué? Porque no tiene, míralo aquí está, dice, no tiene el poder. ¿Listo? Esa ya la podemos ir descartando. ¿Listo? Algunas personas actúan de manera justa, actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. ¿Listo? Esta idea
Bueno, la vamos a dejar ahí para analizarla porque sí tiene que ver un poco. ¿Listo? Ya vimos que contradice. Vamos a ver si hay otra que contradiga más. La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. ¿Eso nos lo está diciendo el texto o no? La injusticia es natural en el ser humano. La injusticia. Ok. Aquí nos dice que nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Es decir, que el hombre no es justo por naturaleza. La injusticia sí es lo natural. La injusticia sí es natural porque la justicia no lo es. Esto como tal sí no lo dice en el texto, ¿verdad? Entonces, como no lo dice, o sea, sí nos lo está planteando allí y buscamos es algo contrario, entonces la B no es. ¿Por qué no es? Porque sí es lo que está allí, no lo está contradiciendo. Vamos a ver si la C contradice. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. Acá está, mire, literalmente, en la partecita que está resaltado en rojo. Lo está diciendo el texto de manera literal. Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia. Eso tiene que ver, o sea, sí nos lo está planteando el texto, así que no lo contradice, no lo está contradiciendo. Vamos a la opción D. La injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. ¿Eso nos lo dice el texto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la dice que contrariamente a la justicia, la injusticia es voluntaria, la justicia no es voluntaria. ¿Por qué la justicia no es voluntaria? ¿Qué nos decía el texto? Que somos justos es porque no tenemos el poder, no tenemos el poder de hacerlo. ¿Listo? O sea que esto sí nos lo plantea el texto como tal. Como sí lo plantea, no lo está contradiciendo, descartada. ¿Cuál es la única que la está contradiciendo? La opción A. ¿Sí? Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta, cuando el texto nos dice todo lo contrario. Dice que nadie es justo por su voluntad, sino porque no tiene el poder. Cuando tenga el poder va a actuar de manera injusta, nos lo dice en la hipótesis y nos lo dice en la historia o el mito que va a revalidar esa hipótesis. Como está contrario, es contrario a lo que nos plantean allí, y la pregunta lo que nos pide es eso, una afirmación que contradiga el texto. Por ende, la opción correcta en este caso es la opción A. En el siguiente video vamos a ver otras preguntas sobre este texto